En este video veremos hibridación. En 1931, Linus Carl Pauling, en su trabajo sobre la naturaleza de los enlaces químicos, utilizó el término hibridación para describir la estructura molecular del metano. Hibridación es el término que se utiliza para explicar la mezcla de los orbitales atómicos en un átomo, por lo general el átomo central, para generar un conjunto de orbitales híbridos, producto del reacomodo energético. En la hibridación se utiliza el concepto hipotético de los orbitales híbridos, que son orbitales atómicos que se obtienen cuando dos o más orbitales no equivalentes del mismo átomo se combinan para la formación del enlace covalente. En principio, es posible que intervengan en la hibridación un orbital s y orbitales p y d. No obstante, tiene especial interés la hibridación que ocurre al combinarse un orbital s con uno o más orbitales p. Los orbitales equivalentes resultantes del proceso de reajuste energético llamado hibridación se denominan sp, sp2 o sp3, según que participen en el proceso 1, 2 o los tres orbitales p. Dichos orbitales híbridos diferirán en su contenido energético y en su orientación espacial, siendo esta colineal si los orbitales híbridos están sobre el eje intermolecular, coplanar en el segundo caso, en los orbitales sp2, y tetraédrica en el tercero, en los orbitales sp3. Observemos ahora el tipo de hibridación que se presenta por grupo de la tabla periódica en los elementos representativos, donde tomaremos un átomo de ejemplo para representarlo. De acuerdo con la teoría cuántica, para que pueda llevarse a cabo un enlace covalente se requiere de electrones desapareados. Regularmente, un átomo se encuentra en estado basal o fundamental, en el que los electrones ocupan los orbitales disponibles de mínima energía, como puede apreciarse en la configuración electrónica del berilio, en estado basal. En este estado, el átomo no tiene electrones solos, por lo que de acuerdo con la teoría cuántica, en esta condición, el átomo no puede formar enlaces covalentes, ya que no presenta electrones desapareados. Es por ello que en esta condición, este átomo no podría formar una molécula. Así es como los átomos pasan por un estado excitado, en el que por adición de energía, uno de los electrones de 2s es promovido a un subnivel energético superior. La excitación es de especial importancia en los átomos de los elementos de los grupos 2A, 3A y 4A del sistema periódico, debido a que al efectuarse aumenta la capacidad de enlace. En el caso del berilio, uno de los electrones de 2s sale de esta zona al absorber dicha energía y pasa a ocupar uno de los tres orbitales de 2p desocupados. Para evitar que el electrón regrese a su orbital de origen, donde es más estable, se considera que pasa por el proceso de reajuste energético llamado hibridación. En este caso, la hibridación es de tipo sp, por encontrarse en estos orbitales electrones desapareados, generándose dos nuevos orbitales, de tipo sp, idénticos en forma y en contenido energético, quedando dos orbitales p desocupados. Para impedir repulsiones electrónicas, los nuevos orbitales sp se orientan espacialmente guardando un ángulo de 180 grados, lo que se reflejará en la forma lineal de la molécula cuando el átomo de berilio se enlace a otros átomos. En el caso del átomo de boro, se observa que en su estado de mínima energía presenta un electrón desapareado, por lo que permite participar en la formación de un enlace covalente, pero no en los tres que se espera
constituyan los átomos del grupo 3A, por lo que se asume que este átomo también pasa por el estado excitado, previo a la hibridación, que en su caso es la hibridación sp2, por ser un orbital s y dos orbitales p los que experimentan la hibridación. Así es como se producen tres orbitales sp2, idénticos, quedando solamente un orbital p vacío. Los nuevos orbitales se orientan hacia los vértices de un triángulo equilátero, guardando entre sí un ángulo de 120 grados. El átomo de carbono, objeto de estudio de Pauling, muestra que en su estado de energía fundamental solo dispone de dos electrones desapareados para enlazarse covalentemente, condición que no justifica su tetravalencia, razón por la que se asume que, al igual que el berilio y el boro, experimenta el proceso de hibridación, que en su caso será del tipo sp3 por haber 4 electrones solos, esto es, participan todos los electrones de su último nivel energético. Producto de esta hibridación se generan 4 orbitales tipo sp3 que se dirigen hacia los vértices de un tetraedro para evitar repulsiones electrónicas, resultando para este un ángulo de enlace de 109.5 grados, siendo la forma geométrica de sus moléculas la tetraédrica. En el caso del nitrógeno, se observa que en su estado basal, a pesar de que ya se encuentran presentes 3 electrones desapareados en el subnivel P de la última capa, que es el nivel 2, ¿qué justifica los 3 enlaces que puede formar este átomo? No se evidencia cambio alguno en su diagrama energético al experimentar el proceso de excitación. Sin embargo, es importante considerar que experimenta las etapas de excitación y de hibridación tipo sp3. Visualmente, los diagramas energéticos no muestran estos cambios. Sin embargo, energéticamente sí suceden. En el diagrama energético híbrido se observa que uno de los 4 orbitales sp3 posee un par de electrones apareados, los que no participan en el enlace, pero sí influyen en la geometría molecular del átomo de nitrógeno y en general del grupo 5A, siendo la forma piramidal trigonal la característica de este grupo. Para el grupo 6A se presenta una situación similar a la del grupo anterior, debido a que en los diagramas energéticos basal y excitado no se aprecia variación que muestre que el átomo de oxígeno haya pasado por el proceso de excitación. Sin embargo, debe considerarse que el átomo de oxígeno, al igual que el de nitrógeno, energéticamente deben estar en condición de enlazarse. El átomo de oxígeno muestra en su diagrama energético el estado híbrido sp3 y las dos posibilidades de enlace características del grupo 6A, por existir dos electrones desapareados, listos para formar compuestos, quedando dos pares de electrones no enlazantes en las moléculas formadas por átomos de este grupo. Aunque los 4 orbitales híbridos se orientan hacia los vértices de un tetraedro, solo los orbitales con electrones enlazantes son los responsables de la forma angular atribuida a las moléculas formadas por átomos de este grupo, siendo el ángulo de enlace 104.5 grados. Observemos los diagramas energéticos basal y excitado para este átomo de flúor. Nuevamente se encuentra similitud en los diagramas del estado basal y excitado, en que no exhiben cambios observables en los respectivos diagramas energéticos, como en los dos grupos anteriores.
Sin embargo, una vez más, se debe pensar que el átomo pasó por el proceso de excitación y experimentó la hibridación sp3. El diagrama energético híbrido indica que solo uno de los 4 orbitales híbridos se enlazará con otro tipo de átomo. En virtud de esto, los 3 orbitales restantes tienen electrones apareados. Los orbitales híbridos se orientarán hacia los vértices de un tetraedro, pero solo el que tiene el electrón enlazante es el que confiere la forma geométrica lineal a la molécula, teniendo 3 pares de electrones no enlazantes. Ahora bien, observemos lo siguiente. ¿Cuál sería la molécula producto de la unión de fósforo e hidrógeno? Por diferencia de electronegatividades entre el fósforo y el hidrógeno, que presentan una electronegatividad de 2.1, tendríamos como resultado un enlace covalente no polar o apolar, con una estructura de Lewis de este tipo. Al revisar la fórmula electrónica, se observa que solo 3 de los electrones de enlace del fósforo se unen a hidrógenos, quedando un par de electrones no enlazados, los que rompen con la simetría de la molécula y generan una distribución asimétrica de electrones, calificándose la molécula como polar. ¿Y cómo es posible que una molécula tenga un enlace covalente no polar, pero que la molécula sea polar? Bueno, pues porque son dos cosas diferentes. El enlace covalente no polar se determina mediante la diferencia de electronegatividad entre los pares de átomos participantes en la molécula, mientras que la polaridad de la molécula se determina por la distribución de la nube electrónica de la molécula en conjunto. En resumen, los átomos del grupo 2A experimentan hibridación sp, originando moléculas lineales planas, simétricas y no polares. En el grupo 3A se presenta una hibridación sp2, formando moléculas triangulares planas, simétricas y no polares. El grupo 4A presenta hibridación sp3, formando moléculas tetraédricas, simétricas y no polares. Los átomos del grupo 5A presentan hibridación sp3 con forma piramidal trigonal, asimétrica y polar. El grupo 6A presenta hibridación sp3, formando moléculas angulares, asimétricas y polares. Y por último, el grupo 7A presenta hibridación sp3, con moléculas lineales, asimétricas y polares. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.